Pregunta número 2. ¿Te comparas con lo que ves en redes sociales y sientes que vas atrasado en la vida? Cuéntame de economía. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Si con cierta frecuencia usas las frases "para eso trabajo", "ya Dios proveerá", "me lo merezco", "solo se vive una vez", déjame decirte que eres de esas personas que viven como si ganara 10 veces su sueldo. Y eso tiene un nombre: dismorfia financiera, que no significa otra cosa más que tienes una idea muy distorsionada sobre tu situación económica, particularmente sobre tus ingresos. Yo soy Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión, y hoy está conmigo la paciente y reportera de economía Lucelena Marcos. Ella es reportera de economía. Y Paulina Caso, fundadora y CEO de la plataforma de educación financiera What the Fuck Con, para hablar justamente de este mal, cómo nos afecta a muchos. Aquí tenemos una paciente que hoy seguramente va a recibir muchos consejos. Por favor. Vamos a hacer un test de diagnóstico y claro, para soltar algunos consejos para hacer las paces con el dinero. Así es, hay que hacer una mención especial de este episodio a Dainzú Patiño, que fue quien ha propuesto este tema y quien nos ha dado esta información. Pero a ver, vamos a empezar por el principio, Paulina. Cuéntanos, ¿cuál es la señal de que estamos en una dismorfia financiera? Ahora sí que vamos a detectar el problema. Sí, pues miren, ya lo dijeron al principio. O sea, tener dismorfia es tener una percepción alterada que no es real sobre tu situación financiera. Y desde como yo lo veo, se puede presentar en 2 puntos o en 2 casos, ¿no? Están las personas que sí tienen una estabilidad financiera sólida, o sea, que tienen recursos, que puede que estén invirtiendo, que tienen ahorros en su cuenta bancaria, pero que actúan como si no lo tuvieran, o sea, como si hubiera esta percepción de escasez, de que el dinero se va a acabar, de que no es suficiente y que necesitan seguir acumulando más recursos. Y por otro lado, tenemos el extremo contrario, ¿no? Que creo que aquí es donde puede que esté la mayoría de la población o de las personas que tal vez nos están escuchando, y son personas que no tienen esta estabilidad económica o que la tienen pero quieren gastar como si pertenecieran a otro, ya sea a otro nivel socioeconómico, a otro estatus, o como si tuvieran otro tipo de ingresos en su cuenta y gastan como si no hubiera mañana. Entonces, creo que ya partiendo de estos 2 escenarios, pues hay diferentes señales dependiendo de qué tipo de persona eres, ¿no? O en qué caso estás. Si eres de las personas que viven con esta mentalidad de escasez, yo diría que sientes culpa al gastar, ¿no? O sea, que aún cuando tienes dinero dices, ¡uy, chin! No sé si lo necesito, como que algo no se siente bien, ¿no? No estás disfrutando de lo que sea que estás comprando. También está este miedo a perderlo todo, ¿no? O sea, miedo a que los recursos que ya tengas acumulados no sean suficientes y que pueda pasar alguna crisis en la economía, que se caiga la bolsa, que se desplome el mundo. La crisis del 94 es un buen ejemplo de lo que la pasó. Del 2008 y bueno, crisis a cada rato, ¿no? Pero como que sientes que no estás lo suficientemente preparado para una situación de ese tipo. Y también que minimizas los logros, ¿no? O sea, a lo mejor ya tienes tu fondo de emergencia, tienes inversiones, tienes todo, pero dices, no, necesito ahora ahorrar más, necesito hacer algo adicional porque de plano no es suficiente. Okay. Y por el otro lado, a las personas que viven en esta realidad alterna de gastar demasiado dinero por encima de su capacidad, creo que pasa la inversa, ¿no? O sea, ya sea que estés comprando cosas por sentirte mejor, o sea, porque a lo mejor tienes algún problema pues personal en ese momento y dices, necesito ir de compras para que se me pase el mal rato, ¿no? O porque quieres impresionar a tus amigos y quieres ir yendo a todos los restaurantes, a las saliditas, el drinkcito y los mejores lugares, y quieres aparentar un estatus que no tienes con tal de pertenecer a ese círculo social. Presión que ahora se da mucho con las redes sociales. Sí, totalmente, ¿no? O sea, que todo el tiempo estás viendo stories de cómo otros se la pasan mejor que tú, de que si están en el yatecito, en las vacaciones, en el concierto, y te da este FOMO, ¿no? Este fear of missing out, de que te estás perdiendo de una experiencia, y dices, pues ahí va el tarjetazo, ¿no? A lo mejor ni tengo el dinero, pero voy a subir la story. Y por último, en este caso, yo creo que también está que
vives por encima de estas posibilidades, ¿no? Sí. O sea, que no, los ingresos no te alcanzan para tener ese estilo de vida al que quieres acceder, pero dices, no importa, esto es lo que yo quiero y ya después vemos, ¿no? Después de que nos ha platicado muy bien Paulina sobre estas características de la dismorfia financiera, yo quiero aprovechar para preguntarles a quienes nos están viendo y también quienes nos están escuchando, ¿qué frases de las que dije al inicio de este episodio usan más ustedes? Cuéntenos en los comentarios de YouTube o de Spotify qué tan grande es el golpe de estos gastos que están haciendo, en qué situación o estatus ustedes se encuentran. Recuerden, aquí los vamos a escuchar, los vamos a leer, pero no los vamos a juzgar. Estamos en un círculo de la confianza, amigos, tranquilos. Exacto, y en estas frases que a mí me gusta decir es de peores tarjetazos me he recuperado. Entonces, justamente en la encuesta nacional de salud financiera que hace el INEGI con la Conducef, los mexicanos reportan que el monto máximo que pueden dedicar a una deuda mensualmente es de aproximadamente 3,000 pesos. Pero Datos de Kantar nos dice que los mexicanos estamos endeudados en nuestra tarjeta con un promedio de 30,000 pesos. Es decir, ya no me están saliendo las cuentas ahí. Sí. Entonces, ¿qué tanto nos afecta justamente este tema a los mexicanos? Porque, a ver, es cierto que también ha surgido mucho la facilidad de acceder a una tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué no debemos sentir que esta tarjeta de crédito es dinero extra? Híjole, tocaste un punto clave. Creo que desde ahí viene la dismorfia, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, mi capacidad financiera me da para endeudarme 3,000 pesos y buscar otras herramientas que te den este financiamiento para gastar 30,000, ya es una super red flag de que no estamos haciendo nuestra tarea como debe ser, ¿no? Creo que hay muchas personas con el uso de las tarjetas de crédito que lo ven como un salario extra, ¿no? O sea, no lo ven como que es dinero prestado que en algún punto tienes que devolver y que lo tienes que devolver antes de que te empiece a generar más intereses, ¿no? Sino que lo ven como una extensión de un sueldo. Entonces, a lo mejor te llevan una tarjeta que tiene, no sé, 30,000 pesos de línea de crédito, entonces empiezas a gastar esos 30,000 pesos que no estás ganando, que a lo mejor tu salario es de 15,000 pesos mensuales, pero como te dieron esta extensión, crees que lo puedes gastar. Y la verdad es que como está esta facilidad de que, bueno, pues hay meses sin intereses, o puedes pagar el mínimo aunque te genere intereses, pues tu mente te engaña y te dice, pues sí, por algo no tengo el dinero, pago el mínimo y así me la voy llevando. Y obviamente esto, pues lo único que trae es mayor endeudamiento y que después sientas que estás atrapada en esta espiral de deuda del que ya no puedes salir porque tienes las tarjetas al tope, sigues teniendo los mismos ingresos, pero ya, o sea, tu capacidad de endeudamiento no te da para más. Y hasta una mala calificación en el buró de crédito. Por supuesto, ¿no? O sea, y esclavizando tu deuda porque la vas alargando además de todo. Yo lo que sí quisiera hacer un comentario es que hablar de dismorfia financiera no es un tema ni de problema de salud ni un problema psicológico, sino más bien es un tema de una conducta de mal manejo monetario, una conducta monetaria errónea. De hecho, tenemos un dato, un reporte de Credit Karma nos dice que casi el 40% de los participantes en en un estudio que hizo esta institución, los participantes con dismorfia financiera informaron tener menos ahorro que quienes no sufren de esta condición. Lo que estamos viendo es que hay un efecto en no llevar muy bien el control de nuestros ingresos versus nuestros gastos. Y el principal problema de la dismorfia financiera es que te lleva a decisiones erróneas, decisiones que te van a costar en el mediano y largo plazo y pues que tenemos que buscar opciones, oportunidades. Justo por eso platicamos contigo, Paulina, pues para abrirles este panorama. Y es que, como bien decías al inicio de esta conversación, están las dos personas, las que por presión social, y esto yo sí lo he visto en los últimos años con incluso el aumento en los costos de los conciertos, o sea, estamos queriendo estar en todos los conciertos, en todos los festivales, y esto se está convirtiendo, y ya los precios, a mí de verdad, yo no sé cómo le hacen las personas para pagarlas por muchos meses sin intereses, porque sí es
es un tema pues muy grave, porque ¿y entonces dónde quedan los demás gastos? Sí, ya no hay un control tampoco sobre los precios que le ponen a los conciertos, y uno que no tiene autocontrol para gastar, terminas yendo a todos lados. Exacto. Y eso no estamos contando lo que cuesta ir a esos conciertos, lo que te estamos gastas hablando en de el evento, transporte, alimentos, entretenimiento, o sea, que te compraste la playera, por mucho que te las compres afuera de los festivales, pues por lo menos son 150, 200 pesos. Y está el otro lado que bien decías, las personas que les da mucho miedo gastar por un tema de lo que sea, ¿no? De carencia, de esto. ¿Cómo evitamos caer en los dos extremos? Porque los dos extremos me parecen poco útiles. Sí. Yo creo que primero hay que cuestionar cuál es nuestra relación con el dinero. Es cierto que muchas de estas personas que están en esta situación tienen que ver por un tema de hábitos, pero yo también creo que hay un factor psicológico en cómo te relacionas con el dinero. O sea, ¿qué es lo que creciste escuchando del dinero en tu casa? A lo mejor escuchaste a tus papás hablar de que, ¿sabes qué? Es malo tener una tarjeta de crédito, es mejor pagar todo con efectivo, ¿no? O si vas a ahorrar, mejor hazlo debajo del colchón porque el banco te va a quitar el dinero. O solo pueden invertir los que son millonarios. O mejor, al contrario, ¿no? De que tú gástate todo el día de hoy y ya luego te consigues un esposo y el esposo te va a salvar de tus errores financieros. Entonces creo que hay que cuestionar ¿qué fue eso que escuchamos? ¿Cuál es esta percepción que tenemos sobre el dinero? ¿Y qué nos está generando? O sea, nos genera preocupación, ansiedad, miedo, y tratar de enfrentar al problema desde ahí. Si también, o sea, ya ahorita que nos están escuchando platicar, están como tomando nota y diciendo, híjole, creo que a lo mejor yo puedo estar en esta situación, pues hay que reconocer el problema, ¿no? O sea, creo que el primer paso siempre es aceptar que hay algo que no está funcionando como debería para poder abordarlo y poder sanar esta parte, ¿no? Porque ningún extremo es bueno, ¿no? Ni el que se preocupa demasiado, ni el que gasta todo, porque al final, pues no estás disfrutando del momento, ¿no? No estás siendo consciente a largo plazo. De hecho, si me permite nada más compartir, yo creo que he estado en las dos situaciones. Voy a decir la primera, que es la presión social. O sea, yo sí he estado con amigos que tienen un estatus económico mucho mejor que el mío, y me vi obligado, por ejemplo, a ir a lugares a comer o a lugares o la misma vestimenta, pues para estar, digamos, en ese nivel y no sentirme fuera pues del lugar. Entonces, hay una presión social bien difícil de pronto que hay que también saber manejar, saber controlar. Ya con el tiempo me di cuenta del error en el que estaba yo involucrado. Ya después en un siguiente en otra etapa de mi vida. No, más bien más adelantito en esta misma conversación platicaré ahora el otro lado donde sí estoy, que es más bien muy apretado, ¿no? Sí, ahora que tengo con miedo de gastar, ¿no? Y al final, justo como decía, ningún extremo es bueno, pero creo que también depende del entorno en el que crecimos. Si crecimos en un entorno de escasez, donde a lo mejor no habían suficientes recursos y te enseñaron como a guardar lo poquito que había en la casa, pues uno crece con estas limitaciones o estas creencias en tu mente y que no se van, ¿no? A lo mejor puedes tener un salario estable, puede como que aparentemente todo está en orden, pero sigues con ese miedo a perderlo todo. Esto yo lo quiero preguntar porque me parece muy generacional. Es decir, hablaba hace rato de la crisis del 94 y cómo las familias pudieron reconfigurarse a través de una crisis, porque tenías una deuda de tu casa, de lo que fuera. Y yo recuerdo, yo era muy, muy chiquita, pero sí recuerdo familias deshacerse por este tipo de situaciones económicas. Entonces, hablando de generaciones, ¿cómo están viendo el comportamiento? ¿Qué tanto cambia entre, pues no sé, a lo mejor los baby boomers, los millennials y ahora la generación Z, por ejemplo? Yo creo que las nuevas generaciones, llámense generación millennial, la Z y los alfa, tenemos una sobreexposición a las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo estamos comparándonos con otras personas que ya ni siquiera es que te compares solo con gente de tu edad, de tu escuela, de tu país. Sí. Te estás comparando con un niño de 8 años que toca el piano mejor que tú en China, ¿no? O sea, tenemos ya una sobreexposición y siempre estamos anhelando
el tener la vida del de al lado, ¿no? El que, ay, esta persona se compró su coche, tal vez yo también me tengo que comprar el mío, o tal persona se independizó a tal edad, o está yendo a todos los eventos y estaba en primera fila en el concierto de Bad Bunny o de Taylor Swift y yo también quiero estar, ¿no? O sea, como que existe esta presión de estar viendo siempre lo mejor de la vida de los demás. Porque claro que la gente no comparte cómo es que pagó ese boleto para ver, no sé, a Taylor Swift o a Bad Bunny, comparte su estado de cuenta. No comparte el estado de cuenta, no sabe si a lo mejor tiene por ahí un sugar daddy que le ande fondeando las salidas, o sea, o la calificación en el buró que ya hemos hablado en otros episodios. Sí, entonces, pues es muy fácil dejarse llevar por lo que uno cree ver en redes sociales, pero no ves la realidad de la situación financiera. Y han habido muchísimos casos también de influencers en China y demás que vivían en condiciones literal de calle, pero estaban fingiendo tener un estilo de vida que no les correspondía, comprando bolsas de marca super top que agarraron o de la basura o que le decían a alguien como, oye, véndeme tu bolsa para yo subir la foto, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto a llegar para pertenecer? Y creo que por eso estas nuevas generaciones tenemos estos aspectos un poco más exponenciados, porque ya no hay control sobre la percepción. Luz, tienes tú unos números muy buenos que compartir sobre, justo para, pues como una especie de quiz para saber si tenemos o no dismorfia financiera. Sí, y es que, a ver, las encuestas que hace tanto la CNBV, bueno, el INEGI básicamente, 3 de cada 10 mexicanos dice no tener dinero suficiente solamente para sus gastos, o sea, para cubrir el gasto como puede ser la renta, la luz, la comida, el transporte. Y esto son que no tienen esta capacidad de tener este gasto sin endeudarse. Es decir, que están recurriendo para el gasto corriente. O sea, para comer estamos endeudándonos. Y esto me parece un hábito grave. 40% le tiene que pedir a sus familiares, porque esto también es muy curioso de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que solemos ser todavía más apegados a los familiares, ¿no? Las mujeres incluso pedimos... No, de hecho los hombres son los que piden más a los familiares, más que nosotras, y ya después vamos con los amigos, conocidos, y ya después con las instituciones, ¿no? Entonces, ay, a ver, yo sé que tú traes un quiz, y yo quiero hacer ese quiz porque quiero saber en dónde estamos en términos de, pues, dismorfia financiera. Quiero saber qué tan alterada traigo la realidad. A ver, pongan atención porque llegó el momento que todos estaban esperando. Les preparé un pequeño test para que puedan identificar si tienen le voy a llamar padecimiento, aunque no es algo realmente comprobado por la ciencia, pero creo que sí tiene que ver con nuestros hábitos y con nuestra forma de ver el dinero. Entonces, les voy a hacer estas 5 preguntas. Ustedes tienen que ir contestando, ya sea en su mente, en un papel o en las notas del celular, sí o no. Okay. Y al final vamos a ver el puntaje. ¿Okay? Tengo que contar cuántos sí y cuántos no. Cuántos sí y cuántos no. ¿Ok? Pregunta número 1. Okay. ¿Sientes culpa al gastar, aunque puedas hacerlo sin poner en riesgo tus finanzas? Pregunta número 2. ¿Te comparas con lo que ves en redes sociales y sientes que vas atrasado en la vida? Uh-huh. Pregunta número 3. ¿Alguna vez has comprado algo solo para encajar o no sentirte menos, aunque no te alcanzaba del todo? Oye, ¿puedo hacer una acotación en esa pregunta? Sí. Porque pon tú que no quiero encajar, pero siento que me bombardearon tanto que dije, sí lo necesito. Pues creo que entraría ahí. ¿Entraría? O sea, que al final también la influencia de la Okay. publicidad, de Exacto. lo que vemos en otros medios, te hace comprar cosas que no necesitas o que no te alcanza, pero que y no que ya quieres. lo ves en todos lados. Sí, y dices, la Dyson, estaría ¿no? padre. Exacto. Estaría padre tenerlo. Sí. Ok. Y, a ver, pregunta número 4. ¿Evitas revisar tus cuentas, tus deudas o tu presupuesto porque te da ansiedad o miedo enfrentar lo que hay? Y por último, aunque tienes ingresos o ahorros, ¿vives con la sensación constante de que podrías quedarte sin dinero? Así que ya que respondieron todo, si tuvieron más de 3 preguntas que contestaron que sí, entonces podrían estar experimentando la dismorfia financiera. Y mira, esto tampoco es para que te sientas mal, para que te pongas a llorar en este momento. La idea es que esto te dé un poquito más de claridad para que veas, ok, si ya identifiqué que hay un posible problema en mi forma de ver el dinero y de gastar el dinero que acumulo,
¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, ¿qué herramientas tengo en las manos para poder darle la vuelta y que no me siga sucediendo? Ok. Bueno, yo nada más contestaré que respondí mentalmente 4 sís. 4 sís. Sí. Yo con el asegún 3-2. O sea que sí tienen. O sea, dismorfia sí tengo. Sí, igual creo que me voy a tener que sumar contigo como los pacientes hoy de Paulina. Y luego ya Empecé criticando a Luz, que era la paciente, pero ya Y ya salimos saliste realmente con un dos. diagnóstico. Así es que bueno, también invitamos a nuestros podescuchas, si detectaron que ya viven en esta situación o están a punto de caer, dependiendo del puntaje que hayan de las respuestas sí que hayan dado, no se preocupen, porque también pues no solamente damos el diagnóstico, también las recomendaciones, y por eso, Paulina, danos unos consejos. Sí. Pues mira, creo que lo básico es reconocer el problema. Y tal vez a veces eso es lo más complicado porque nos cuesta muchísimo el decir, sí, estoy tomando decisiones equivocadas y necesito ayuda, ¿no? Entonces, paso número 1, reconocerlo. El número 2 sería trabajar tu relación emocional con el dinero. O sea, hacer como un recuento de tu vida. ¿Qué es lo que te enseñaron, lo que te dijeron en tu infancia y cómo crees que esto influyó en tu percepción de cómo ves el dinero? Y también pensar en qué emociones te está generando el dinero el día de hoy. O sea, ¿es algo que te preocupa, que te genera ansiedad, que te da miedo? O al contrario, ¿no? Es algo que de plano ni le pones atención y vives como en esta realidad alterna donde, pues ahí vemos, ¿no? Vamos resolviendo sobre la marcha y no pasa nada. Entonces es importante identificar en dónde estamos parados y cómo nos sentimos con este dinero y con nuestra situación particular. Después de esto, pues ya toca hacer la talacha, ¿no? O sea, el trabajo difícil que es hacer las paces con los números. Creo que muchas personas, sobre todo los que están endeudados, piensan que huir del problema hace que desaparezca, ¿no? O sea, el hecho de ay, pues ni voy a ver mi estado de cuenta porque sé que me excedí para estar yo tranquilo, pues esto fomenta o contribuye a seguir viviendo en una dismorfia o una percepción alterada de tus gastos. Entonces toca sentarse y hacer lo básico, que es lo primero, un presupuesto. Y ustedes seguro van a decir, ok, ¿y cómo lo hago, no? Porque creo que es un consejo básico que hemos escuchado y que todos los expertos lo repiten, pero un presupuesto es simplemente un registro de todos tus ingresos y de todos tus gastos. Y tienes que calcular cuál es esta capacidad de endeudamiento que tienes de acuerdo a los ingresos que estás teniendo. Una manera muy fácil de hacer un presupuesto es entrar a la página de la Conducef. Ahí hay una plantilla gratuita y que ya tiene conceptos específicos para que tú vayas llenando la información y de esta forma puedas tener un vistazo mucho más acertado y realista de cuál es esta capacidad de endeudamiento que tienes, ¿no? De hecho, ahora que mencionas a la Conducef, también tiene una encuesta en la que te dice cómo estás en términos de salud financiera. Híjole, buenísima. Por la parte de endeudamiento. Y todos endeudados, estresados. No, y qué bueno que lo comentas, porque así como hace un momento decíamos el tema de la presión de las redes sociales, también no pensar que todo es presión. O sea, siempre hay también como estas opciones en las que tú puedes hacer tu autoevaluación y saber dónde estás. Y qué bueno que existan estas herramientas como la de la Conducef que comentas, para que puedas meter tus datos. Tú muy honestamente sabes cómo está tu situación financiera, metes tus datos y vas a saber en qué estatus te encuentras. Hay aplicaciones que te dan igual tu score crediticio, y entonces te dicen, oye, bájale al gasto, tienes una mala calificación porque te atrasaste tal día, tienes una mala calificación porque solamente tienes un historial de 2 años. Entonces eso tampoco es malo, porque apenas estás construyendo tu historial, pero te va dando una idea de por dónde ir. Sí, hablando de eso, hay una aplicación muy buena y que es gratuita que se llama Zenfi, con Z, y que con eso puedes tener en tiempo real justo cómo está tu score crediticio y qué es lo que está afectando esa calificación o beneficiando, ¿no? Y te califica todo, desde cuántas cuentas activas tienes con el banco, tu nivel de experiencia, tu pago, o sea, qué tan puntualmente estás pagando. Por si alguien está sacando un crédito a tu nombre. Sí. En la última reunión que tuve con mis amigas les dije, todas me bajan Zenfi. En este momento, vamos a hacer una dinámica. Todas van a bajar Zenfi y van a decir su score crediticio. La que tenga el mejor score paga.
Sí, pero bueno, el chiste es que hay muchísimas herramientas gratuitas hechas por expertos que nos pueden ayudar a tener visibilidad en tiempo real de cómo está nuestra situación financiera. Y después de esto, pues toca a lo mejor la parte emocionante o divertida de poner metas, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que ahorra, pero ahorra sin un fin, como que se le va como ese propósito, ¿no? Esta parte de la emoción de, híjole, quería ahorrar para mi maestría y ya lo logré. O quería ahorrar para un viaje a X lugar y ya nada más me faltan 5,000 pesos, ¿no? O sea, ponerle un nombre o un sueño a ese ahorro para que te motives más a alcanzar esa meta. Y también, por último, pues consultar toda esta situación con un experto. Y seguro van a decir, bueno, ¿con qué experto? No, ¿me acerco con un psicólogo o me acerco con un experto financiero? Y yo creo que las dos, ¿no? O sea, si tú ya te diste cuenta que una de las razones por las que estás tomando estas decisiones es por creencias, hábitos o percepciones o cosas que escuchaste en tu niñez y que afectaron tu percepción de cómo ves el dinero, valdría la pena platicarlo en terapia, ¿no? Para que entiendas de dónde viene y cómo puedes ir quitando este miedo al dinero. Y por otro lado, si tú te sientes a lo mejor incapaz de hacer un presupuesto, no sabes por dónde empezar, o ya estás de plano endeudadísimo con las tarjetas de crédito y quieres darle la vuelta a ese problema, pues hay muchísimos expertos que te pueden ayudar pues a ir pagando estas deudas, ¿no? Ya sea con fondos propios, cuando todavía tienes dinero, pues que vayas empezando ya sea por la deuda más chiquita, o sea, que tiene, o sea, que pagas más intereses, o bien al revés, ¿no? O sea, empezar con la deuda más grande, aunque te vas a tardar más tiempo en pagarla, pero que ya cuando te la quites de encima ya vas a estar como y ser realistas, libre, ¿no? O sea, hay deudas que sabes que no puedes pagar en un año. Y hay unas que donde si te esfuerzas y te organizas, sí, se logra. Y que eso también a la parte psicológica le ayuda. Ya tachas una lista de una deuda de la lista y como que dices, bueno, ya pude con una, ahora van las siguientes. Uh-huh. Y si ya no puedes con fondos propios, te puedes acercar con especialistas para hacer pues consolidación de deudas, una reestructuración o diferentes alternativas para que puedas salir del problema, ¿no? O inclusive hacer aportaciones a tu tarjeta de crédito pero en cómodas mensualidades, porque a lo mejor no tienes todo el dinero de jalón. Y los bancos son muy accesibles, pero el chiste es no huir del problema, acercarte antes de que sea demasiado tarde. Luz, ¿tú tienes alguna recomendación adicional que dar? Yo además de las aplicaciones y de sí buscar como expertos, yo sí, algo que he implementado es, siempre que quiero hacer una gran compra, siempre me pregunto, la voy a, o sea, ¿qué tanto la necesito y qué tanto la voy a usar? Y ya, muchas veces y digo, sí, la quiero o la necesito. Ajá, si es una compra por impulso. ¿Cuánto tiempo llevo buscándola y a raíz de qué la estoy buscando? Entonces, sí. De ahí viene mi consejo. Siempre piensen 2 veces sus gastos. Gran consejo. Muy bien, pues yo a mí... ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Sí, tú también. No, yo creo que siempre es importante tener como muy bien mapeado tus ingresos, tus gastos, pues sí evitar sobre todo caer en esta tentación del tema de la presión de redes sociales. Es bonito estar más libre y pues tener lo que puedes acceder, ¿no? O sea, no ambicionar, creo que es un buen punto. Y de vez en cuando pues, sí se vale dar uno un lujito, pero todo hacerlo siempre de una manera muy sana financieramente hablando. Pues muchas gracias Paulina, muchas gracias Luz, creo que nos han ayudado mucho a entender este tema de dismorfia financiera, que es relativamente nuevo y que bueno, pues esperemos que con estos consejos, estos comentarios, pues le ayudemos a muchos de nuestros podescuchas para que pues tengan una conducta mucho más disciplinada de sus finanzas. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Cuéntame de Economía. No olviden suscribirse para saber más de finanzas personales. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.